Damos la bienvenida a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades que la acompañan. Un punto que son una mantonju de Nueva Monda, Claudia Sheinbaum Pardo, y gazo nu di yowi. También aquellas que están que iniciaron esto. Santa Cruz de Calderón, con licencia de Dios.
Culiacán, levantando el estandarte, Santa Cruz de Culiacán, Santa Cruz de Culiacán. Con licencia de Dios Padre, con licencia de Dios Hijo, con licencia de Dios Padre, con licencia de Dios Hijo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo. La foto.
Damos la bienvenida a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades que la acompañan. Un babijo dunti cogianuna mantonjume bonda. Claudia Sheinbaum Pardo, negazo numeradi yowi. Preside este evento, Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del noreste de Guanajuato y del semidesierto de Querétaro, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Piñeda nuga gihu de nuya mefisha haya nyuhu de nuga Guanajuato nemashei. Mandonju Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. Tiñowi Rampatsi, Edna Elena Vega Rangel. La autoridad otomí, presidente del comisariado del ejido Nuevo Cruz del Palmar, Israel Ramírez González. Don de Nuwa Ñuhu, de Gan Nuevo, de Gan Go, de Nuwa Israel Ramírez González. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. Don Potsi de Gaya Ñu, Nemara, Jesús Antonio Esteban Medina. La secretaria de Cultura, Claudia Estela Curiel de Icaza. Gun de Gayafodi, Claudia Esteban Curiel Isaac. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Potsi
Fotzi de Gaya Donchu, Citlali Hernández Mora. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Do de Gaya Angún, de Gazo Yañujú, Adolfo Reginos Montes. La autoridad otomí, delegado del nuevo ejido Cruz del Palmar, Roberto Dorantes Torres. Do Ñujú de Nuanjo, Roberto Dorantes Torres. El secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona. Fotzi de Nunandó, de Nueva Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona. Director general de Conagua, Efraín Morales López. Do de Nu Fotzi Deje, Efraín Morales López. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Sruar Pérez. Do de Gazo Mefi de Gayangún, de Gayantode, Alejandro Esteban Pérez. La asesora Jesusa Rodríguez. Rafotzi Jesusa Rodríguez. El director general del INA, Joel Omar Vázquez Herrera. Do de Gazo Mefi de Gayantok, Januangumonda, Joel Omar Vázquez Herrera. La subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventario de la Propiedad, Griselda Martínez Vázquez. Griselda Vázquez Fotzi. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Do de Gazo Mefi de Fotzi, Carlos Torres Rosas. El director en jefe del Registro Agrario Nacional, Luis Cruz Nieva. Yandó de Gazo de Nuyatoti, Luis Cruz Nieva. La autoridad otomí, subdelegada de la comunidad de Cieneguilla, Nadia Rodríguez Ramírez. Do de Gañujú, de Gaspiñeje, Cineguía, Nadia Rodríguez Ramírez. El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera. Do de Gazo Mefi, Víctor Suárez Cabrera. La autoridad chichimeca, delegada de la comunidad de Purísima de Cerro Grande, Edith Álvarez Sánchez. Do de Gañujú, de No Muy Tojodota, Edith Álvarez Sánchez. La autoridad otomí, tesorera del comisariado del ejido Nuevo Cruz del Palmar, Alberta Morales Fajardo. Do de Gañujú, de Gabojo, Nuwa de Jo, Alberta Morales Fajardo. La autoridad chichimeca, delegada de la comunidad de La Calera, Olga Álvarez. Do de Nuñujú, de Ganúa, Olga Álvarez. La autoridad chichimeca, tesorera del comisariado de la comunidad de La Estancia, Felipa Mendieta Mejía. Do de Gañujú, de Gabojo, de Piñeje, La Estancia, Felipa Medina Mejía. La autoridad otomí, delegada de la comunidad de La Puerta del Medio, Marcela Reséndiz Salinas. Do de Gañujú, de No Piñeje, Sigosti, Marcela Reséndiz Salinas. La autoridad chichimeca, delegada de la comunidad de Cieneguilla, Brenda Noemí Alvarado Espino. Do de Gañujú, de Piñeje, Cineguía, Brenda Noemí Álvarez Espino. La autoridad otomí, delegada de la comunidad de El Potrero, Florida García Garmilla. Do Ñujú, de Piñeje, de No Tojo, Florida García Garmía. La autoridad otomí, subdelegada de la comunidad de La Presita, Crescencia Morales Valencia. Do de Gañujú, Piñeje, de Tzijuti, Crescencia Morales Valencia. La autoridad otomí, subdelegada de la comunidad del Tequesquite, Natalie Dimas García. Do Piñeje, de Nuan Ninindanti, Natalie Dimas García. La autoridad otomí, delegada de la comunidad de Río Laja, María del Refugio Guerrero Cruces. Do Ñujú, Piñeje, de Nuan Tziñe, María Refugio Guerrero Cruz. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Kabudi unye dunti hoyas kuyehu nuga hijo nu ya hoy piñeje de nu ya fuate ne didanga hije ponu ya shipho negazo nu hush kuyehu nu napa.
Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del presidente del Comisariado del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, San Miguel de Allende, Guanajuato, Israel Ramírez González. Diumba vije nuna ñopa daño nuna koi mengua de nuna malugajú, Guanajuato, Israel Ramírez González. Muy buenos días a todas y todos. A nombre de la comunidad Ejido Dotación, Ejido Nuevo Cruz del Palmar y diferentes comités, le damos la más cordial bienvenida a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y al gabinete que lo acompaña. Para nosotros es un honor recibirla en esta tierra de historia, cultura y tradiciones, trabajo y lucha, que queremos expresarles nuestro agradecimiento por apoyar a nuestro plan de justicia de los pueblos chichimeca y otomí de Guanajuato y Querétaro. Un plan que inició en enero del año 2022 y se reforzó en el año 2023 y que hoy, después de 4 años, ha permitido que nuestros pueblos indígenas sean reconocidos y atendidos por diversas instituciones de gobierno federal. Por primera vez ha volteado a ver nuestros problemas, nuestras demandas históricas, aunque sabemos que aún faltan instituciones por sumarse y temas por resolverse, pero hoy existe la voluntad, acompañamiento y avances reales. Este plan de justicia se implementa con trabajo en conjunto, y así hemos hecho durante este periodo de la mano de las autoridades indígenas de distintos municipios de Guanajuato y Querétaro, que forman parte de un esfuerzo. Gracias a ello, nuestra comunidad, la Cruz del Palmar, ha sido beneficiada con apoyos importantes como lo son la Escuela es Nuestra, los recursos de fomento de aportaciones para la infraestructura social, acciones de reforestación, mejoramiento de vivienda. De manera muy especial, siendo un hecho histórico para nosotros, la conformación de nuestro Ejido Nuevo Cruz del Palmar, el primer comisariado y comité ejidal, ya que en esta comunidad, la Cruz del Palmar, vivimos más de 80 años con un problema agrario sin ver ninguna solución. Fueron años de lucha de nuestros abuelos y padres, quienes defendieron la tierra sin encontrar el respaldo necesario. Gracias al comité anterior que representaba el anexo Cruz del Palmar, ahora Ejido Nuevo Cruz del Palmar, que encaminaron la lucha por la tierra durante mucho tiempo. Estos últimos 5 años hemos estado trabajando sin rendirnos por un bien común, para que ahora cada problema se resuelva a través de asambleas como se rige un ejido. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, gracias por escuchar a los pueblos indígenas, gracias por apoyar al plan de justicia y por saldar la deuda histórica con nuestras comunidades. También agradecemos al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a la señora Jesús Rodríguez, por el impulso a nuestro plan de justicia. Aquí seguimos trabajando con compromiso y esperanza para un mejor futuro para nuestros pueblos y comunidades indígenas, chichimecas y otomís. Sea usted bienvenida a la Cruz del Palmar y que vivan los pueblos indígenas. Escuchemos las palabras de la subdelegada de la comunidad de Cieneguilla, Tierra Blanca, Guanajuato, a nombre de las autoridades indígenas que participan en este plan de justicia. Nadia Rodríguez Ramírez. Gaso no daño de nuna fotsi de nuwa luga, ma daño no jaime gunu antashi Guanajuato,
Negasos Piñeda, ñopo gaso numarasha, yo, Rampefi de Antón, Nadia Rodríguez Ramírez. Hashua Matsi, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Sea bienvenida a estas tierras, bienvenida al corazón de México, territorio histórico de la gran nación chichimeca, hogar ancestral de la nación otomí ñaño y del pueblo chichimeca Jonás, así como de miles de hermanos purépechas, mazaguas y nahuas que aquí caminamos. La recibimos con el corazón abierto y con la esperanza puesta en su mirada. Es un honor recibir a la primera mujer presidenta en nuestra historia, porque en nuestras comunidades la mujer siempre ha sido columna vertebral, guardiana de la semilla, de la lengua y de la memoria. Hoy, señora presidenta, no solo pisa suelo guanajuatense, pisa la memoria de nuestros abuelos que defendieron estas montañas y valles mucho antes de que se trazaran las fronteras modernas. Reciba nuestras palabras como flores fraternas que se entretejen. Estamos aquí para decirle que seguimos vivas, a pesar de siglos de intentos por borrarnos o por convertirnos en piezas de museo. Aquí estamos. Nuestra existencia misma es un acto de resistencia. En Guanajuato, a menudo se habla de industria, de progreso y de modernidad, y a veces se olvida que debajo del asfalto y entre las fábricas laten nuestras raíces. Hemos resistido el olvido institucional y la discriminación que nos dice que para progresar debemos dejar de ser quienes somos. Pero nosotros le decimos, nuestra cultura no es el pasado, es nuestra fuerza presente. El ser indígena no es una condición de pobreza, es una riqueza milenaria de conocimiento. Sin embargo, enfrentamos problemáticas profundas. La falta de oportunidades en nuestras propias comunidades que obliga a nuestros hijos a migrar. La pérdida paulatina de nuestras lenguas maternas por falta de maestros y espacios educativos dignos y la invisibilización en la toma de decisiones del Estado. Señora Presidenta, la tierra es nuestra madre y hoy nuestra madre está enferma y amenazada. En Guanajuato sufrimos una crisis hídrica severa. Vemos cómo el agua se destina a grandes industrias y agroexportadoras, mientras nuestros pozos se secan y nuestras milpas mueren de sed. Defender el territorio es defender la vida. No podemos permitir que el desarrollo sea a costa de la destrucción de nuestros cerros y la contaminación de nuestros ríos. Necesitamos que se reconozca nuestra autonomía para decidir cómo cuidar nuestros bosques, cómo administrar nuestra agua y cómo impartir justicia a nuestras comunidades bajo nuestros usos y costumbres. No queremos ser consultados solo cuando ya se tomaron las decisiones. Queremos ser parte del diseño del futuro de este Estado y de este país. Pedimos que con el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí, Ézar, Huachichil y Ñañó de Guanajuato y Querétaro se avance hacia los siguientes aspectos básicos. Construir viviendas dignas para nuestras comunidades, espacios de salud equipados, dignificados y con personal médico suficiente. Asimismo, incluir la medicina tradicional y la partería. Comunicar a las comunidades a través de la construcción de caminos artesanales. Respetar la posesión ancestral de la tierra y territorio y dar certeza jurídica para los pueblos y comunidades. Rehabilitar, proteger y resguardar los lugares y sitios sagrados. E impulsar acciones para mejorar las condiciones económicas de la población a través de generación de empleos, así como producción, transformación y comercialización de productos regionales. Presidenta Claudia Sheinbaum, los pueblos indígenas de Querétaro y Guanajuato venimos a proponerle una alianza para sanar la tierra y para construir un México donde quepamos todos. Confiamos en su sensibilidad y en su compromiso con los más olvidados y la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Es necesario, sin embargo, señalar que debemos estar vigilantes a que en este proceso de transformación no permeen viejos vicios y ambiciones no congruentes con los ideales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Cuente con nosotros para trabajar, para sembrar y para cuidar la vida, a fin de saldar la deuda histórica con nuestros pueblos que sigue pendiente. Llévese el saludo de nuestros ancianos y la sonrisa de nuestros niños, que la dualidad creadora
ilumine su camino y sus decisiones. ¡Viva la resistencia de los pueblos indígenas! ¡Vivan las comunidades originarias de Guanajuato y Querétaro! Nuti Dihamadi Matsi Claudia. Procedemos con las palabras de la asesora Jesusa Rodríguez. Kazoku daño Nuna Fatsi Jesusa Rodríguez. Muchas gracias. Ante todo, pues un reconocimiento al compañero Adelfo Regino del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y muy especialmente a la compañera Carmen Álvarez. Que ha sido una luz en estos 4 años de caminar. Muchas gracias, Carmen. Bueno, mucha emoción de que esté aquí la primer presidenta de México y tal vez sea la primer visita de una presidenta por estas regiones. Es larga la lucha que han dado los pueblos originarios Ézar y Ñañú, chichimecas y otomíes, no solamente contra la invasión española, sino en los 3 siglos coloniales e incluso en la lucha de independencia, pues fueron los abuelos de estos pueblos quienes se unieron al cura Hidalgo para lograr aquella hazaña. Y no menos difícil ha sido resistir al neoliberalismo y la gentrificación de los famosos pueblos mágicos, que también se les conoce como pueblos trágicos. Son muchas las deudas que el país tiene con ustedes y con su enorme resistencia contra la apropiación cultural y territorial. Ustedes sí saben lo que es ser indio en tierra de criollos, que antes era de los indios. Sin embargo, hoy está aquí la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y con ella, todo el impulso de la Cuarta Transformación, que ha puesto como prioridad a los pueblos originarios y su reconocimiento y protección de las culturas, tradiciones, territorios y diversidad. Los pueblos originarios fueron invisibilizados y fuertemente despojados. La estrategia era dejar los límites ambiguos de las tierras para hacerlos pelear entre sí y, mientras tanto, seguirles despojando. Esta estrategia se extiende hasta el siglo XX y hasta el XXI. Y aquí en Cruz del Palmar tenemos un ejemplo palmario de esta situación con el conflicto territorial entre ejidos que se extendió más de 80 años y que por fin, gracias al acuerdo entre las partes a través del Plan de Justicia, da por resultado el nuevo ejido Cruz del Palmar, el primer ejido logrado netamente por la conciliación. Como aquí le llaman, la conformidad, y dentro del marco de un plan de justicia. Hoy, nuestra querida presidenta va a hacer entrega de la carpeta básica que contiene la creación del nuevo ejido y de las credenciales de sus autoridades. Y esto no significa que aquí se acaba todo, al contrario, aquí comienza todo. Lo que sigue, como nos comprometimos, es la solución al plátano, a Taboada, y así vamos a seguir comunidad tras comunidad, porque tengan por seguro que este gobierno no descansará hasta que se haya hecho justicia a todos los pueblos originarios que siguen siendo la esencia de nuestro país. Y que vivan los pueblos originarios de México.
Escuchemos el mensaje del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Gaso de Nuna Mandonju de Gañuju, Adolfo Regino Montes. Maguepe Guptepech, con su permiso, estimada presidenta, estamos muy emocionados por su presencia histórica en estas tierras. La primera vez que una presidenta, la más alta autoridad de nuestro país, visita estas tierras chichimecas y otomíes. Y también agradezco a mis compañeras y compañeros del Gobierno de México y de manera especial a nuestras delegadas, a nuestras autoridades tradicionales que hoy comparten esta mesa del presidio. Y como usted nos lo encargó, presidenta, aquí hemos estado trabajando con Jesusa, con Carmen, con el sector agrario, con cultura, con el INA, con las diversas instituciones del Gobierno de México, siempre a través del diálogo, para encontrar una respuesta a las demandas, a los problemas que viven nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y por esa razón, el día martes tuvimos una asamblea regional aquí en esta comunidad para hacer una evaluación conjunta, y en este momento vamos a presentar algunos de los principales avances que presenta este plan de justicia, que abarca a 111 comunidades indígenas de los pueblos chichimeca y otomí, y en beneficio de 119,000 personas, familias de los estados de Guanajuato y Querétaro. En el tema de lugares sagrados, cultura e identidad, que es el primer tema de este plan, debo destacar la emisión, la firma del decreto por el que se expropian 701 hectáreas de tierras. Este decreto fue firmado por nuestra presidenta para la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de la zona de monumentos arqueológicos Cañada de la Virgen. Es un trabajo que estamos haciendo de manera conjunta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También se ha construido la brecha de acceso a la ruta de peregrinación de la Santa Cruz del Pinal de Zamorano de la comunidad de Corralitos. Y también tenemos 6 acciones de preservación, rehabilitación y recuperación de lugares sagrados en las diversas comunidades otomís y chichimeca. Estamos elaborando un catálogo regional de lugares y sitios sagrados. En particular, quisiera destacar la investigación que se está haciendo para el reconocimiento y protección del manantial La Hervidora en el municipio de Victoria, que es un lugar sagrado del pueblo chichimeca. También, presidente, hemos acordado, en coordinación aquí con la Secretaría de Cultura, que vamos a instalar 39 casas comunitarias de lengua indígena, 8 para la lengua chichimeca y 31 para la lengua otomí, y 2 nidos de lengua, esto con el propósito de recuperar las lenguas indígenas en esta región. En el tema 2 de tierra y territorio y medio ambiente, es importante destacar este anuncio que ha hecho aquí nuestro nuevo comisariado ejidal de la Cruz del Palmar, que es justamente la creación de este nuevo ejido. Justo aquí estamos en los límites, presidenta, donde inicia este nuevo ejido, aquí en este lugar sagrado de la Cruz del Palmar, con una extensión de 569 hectáreas y que viene a resolver, como ya se ha dicho, como lo ha dicho aquí Jesusa, un conflicto agrario que ha durado alrededor de 80 años entre el ejido La Petaca y la Cruz del Palmar. Y en este sentido es importante hacer la afirmación de que este es un ejemplo de que cuando hay voluntad, disposición de diálogo, se pueden llegar a buenos acuerdos y se puede hacer justicia a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. En el tercer tema de gobierno tradicional, paz y seguridad, hemos trabajado
con nuestras autoridades tradicionales para fortalecer el ejercicio y la participación de los derechos de las mujeres indígenas en todas las comunidades. Y también destacar que fue aquí donde inició el programa Pensión Mujeres para el Bienestar con las mujeres indígenas de esta región, un trabajo que hemos hecho en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, con la Secretaría de Bienestar, de manera conjunta. También debo destacar que en estas comunidades fueron beneficiados 110 pueblos para el ejercicio directo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, con una inversión de 92.4 millones de pesos. Hoy nos acompañan aquí los comités de cada una de las obras y están implementando las obras y acciones de infraestructura social básica. En el cuarto tema de bienestar común, destaca que hemos seguido fortaleciendo las casas y comedores escolares de la niñez indígena, donde se proporciona alimentación y hospedaje a niñas y niños indígenas, y también se ha implementado el programa de La Escuela es Nuestra, que ha beneficiado tanto a instituciones de educación básica como de media superior en esta región. En el tema de salud y medicina tradicional, queremos destacar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la norma oficial mexicana para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería en la atención integral materna y neonatal. Esta norma ha entrado en vigor el día 31 de agosto del año 2025 y beneficia no solo a las parteras de aquí, de esta región, sino a parteras y parteros de todo nuestro país. Y con esto vamos a fortalecer, junto con el IMSS Bienestar, junto con todo el sector salud, una estrategia de atención, de fortalecimiento de la medicina tradicional en el marco de este plan de justicia. En el tema de economía indígena y sistemas productivos, queremos destacar que se ha venido fortaleciendo el programa Producción para el Bienestar en beneficio de 8,050 productores de 11 comunidades, el programa de fertilizantes para el bienestar que ha beneficiado a 1,424 comunidades, también de 11 comunidades, y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que apoyó a 712 jóvenes en esta región. Finalmente, en el tema de infraestructura social básica, hemos empezado con una primera experiencia de construcción de caminos artesanales en el tramo que va de Victoria, Doctor Mora y Negritas. Hemos hecho medio kilómetro y se está programando, Presidenta, hemos tomado el acuerdo con las autoridades de recorrer 50 caminos para que esto sea incorporado en el programa de caminos artesanales y que podamos hacer este trabajo conjunto con las comunidades indígenas de la región. También con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad se han hecho 239 obras de electrificación en beneficio de 8,400 habitantes y también la construcción de 1,123 apoyos de vivienda en el marco del programa Por una Mejor Vivienda. Esto es lo que se ha invertido en el tema de la infraestructura social básica y estamos hablando de que en todo el plan de justicia tenemos a la fecha una inversión total acumulada de 793 millones de pesos. Y yo quisiera agradecer a todas las instituciones del gobierno de la República, en particular al sector agrario, a la doctora Edna Vega Rangel, a Griselda, a Luis, a Víctor, por todo este trabajo conjunto que hemos realizado para poder responder a las demandas territoriales del pueblo otomí y del pueblo chichimeca. Y bueno, pues quisiera recordar que aquí, como lo ha dicho Jesús, en efecto estamos en un territorio donde inició nuestra independencia nacional, la primera gran transformación de nuestro país, con el llamado del padre de la patria, de don Miguel Hidalgo y Costilla. Y es muy cierto, quienes secunden el llamado
de don Miguel Hidalgo Costilla, pues son las comunidades indígenas otomís, chichimecas, purépechas, nahuas, que habitan en el centro de nuestro país. Y por eso, como está escrito en nuestra historia, los pueblos indígenas, en particular los chichimecas y otomís, siguen de pie y son ejemplo de defensa de la soberanía e independencia de nuestro país, sobre todo ante las tentativas de amenaza o de agresión externa, poniendo en práctica el principio juarista de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Dios cojuide, guktehkech. Muchas gracias. A continuación, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos hace entrega de la documentación agraria relativa a la creación del ejido Nuevo Cruz del Palmar. Recibe el presidente del comisariado del ejido Nuevo Cruz del Palmar, Israel Ramírez González. Israel Ramírez González. Escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en esta reunión del Plan de Justicia para los pueblos chichimeca y otomíes. Este reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes es una característica del momento histórico que estamos viviendo. Le llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Tiene una característica muy importante. Antes de la cuarta transformación hubo 3 transformaciones previas a partir del México independiente. La primera transformación, la independencia de México, surgida aquí, en estas tierras con el cura Hidalgo, que fue de 1810 hasta su consumación en 1821, 11 años de guerras, de sufrimientos, pero el pueblo de México decidió en ese momento que quería ser una nación soberana y independiente. Después de 300 años de colonia, después de aquella invasión española que se tradujo en lo que llamamos la conquista, que no conquistó todo, porque permaneció el valor, la cultura de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de México. La independencia, decía, que inicia en 1810, es la primera transformación. Esa independencia, decía, se consuma en 1821, pero entonces
Iturbide decide coronarse como emperador y los independentistas dijeron: no luchamos tantos años para volver a tener una monarquía. Derrocaron a Iturbide y inició la República. Esa República tiene una primera constitución, que es la Constitución de 1824, que pierde mucho de la Constitución de Morelos, de la de Apatzingán, pero reconoce a México como una nación soberana, independiente, y se constituye la República y sus 3 poderes. Después viene la segunda transformación, con los liberales mexicanos. Su gran dirigente, Benito Juárez García, un indígena zapoteco. Lucharon por separar la Iglesia del Estado, porque la Iglesia tuviera su espacio y el Estado civil se constituyera como esencia de la República. Hubo guerra, la guerra de Reforma, y después nos invadieron los franceses. Claro, previo a ello, Estados Unidos nos había quitado la mitad del territorio con la invasión norteamericana. Pero decía, la segunda transformación luchó de nuevo por la independencia de México. Se fueron los franceses y nuevamente se instituyó una república soberana. Lo que caracteriza a la segunda transformación es la Constitución de 1857. Después llegó un dictador, Porfirio Díaz, y el pueblo de México, después de 34 años de dictadura, dijo: no más exterminio, no más represión, no más gobiernos en contra del pueblo. Y hubo una revolución que se consolidó en la Constitución de 1917, la que nos rige actualmente, aunque muy desdibujada por el periodo neoliberal, y poco a poco se ha ido recuperando los derechos sociales y la propiedad de los recursos naturales por la nación. Bueno, en esas 3 transformaciones nunca se reconoció en esas 3 constituciones a los pueblos indígenas. En la de 1917 se reconoció la propiedad comunal y ejidal, pero no se reconocieron como tal a los pueblos indígenas. Pues es ahora en la 4ª transformación, en el 2024, que en la Constitución están con todos sus derechos los pueblos indígenas y afrodescendientes de México. Por primera vez en la historia, desde el México independiente. No es menor, es muy importante. Ahí se reconoce la autonomía de los pueblos, se reconocen todos los derechos de los pueblos indígenas. Se dice derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué es así? Primero, por la lucha de los pueblos. Segundo, porque en la 4ª transformación tenemos un pensamiento. A ese pensamiento le llamamos el humanismo mexicano. ¿Qué es el humanismo mexicano? Es el reconocimiento de nuestra historia y algo trascendental, la dignidad del pueblo de México y sus luchas. El humanismo mexicano tiene 2 piernas, 2 pilares, 2 esencias. Una, los valores, la cultura, el origen de lo que hoy llamamos México. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas de México, todos ellos
las grandes civilizaciones que existieron en este territorio mucho antes de que llegaran los españoles, es un orgullo de las y los mexicanos. Durante años, con el racismo, con el clasismo, con esta idea que vino desde la colonia, de que vinieron a civilizar a los pueblos desde Europa, hubo mucha discriminación a los pueblos indígenas. Pero el humanismo mexicano reconoce la grandeza de las culturas, la grandeza de las civilizaciones y sobre todo la grandeza de los pueblos indígenas de hoy. México, los mexicanos, las mexicanas, no tendríamos los valores de fraternidad, de comunidad, de amor a la familia, de amor a la naturaleza, de amor al prójimo, de amor a la patria, si no fuera por los pueblos indígenas de México. Todos los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de nuestra historia y lo que formó a nuestra patria. Ese es un pilar fundamental. Y el otro, la historia de México desde el momento de la independencia. Son los dos grandes pilares. Por eso se hacen los planes de justicia, porque no es suficiente con que quede en la letra de la Constitución, sino que el gobierno tiene la obligación de hacer justicia para los pueblos. ¿Cómo se hace esa justicia? Pues trabajando con los pueblos, reconociéndolos y conjuntamente decidir qué es lo que se necesita. Lo primero, pues, es el reconocimiento de su tierra originaria. Y por eso nos da muchísimo gusto que hoy estemos entregando este reconocimiento de un nuevo ejido, el ejido nuevo Cruz del Palmar. Que es la resolución pacífica de un conflicto histórico y el reconocimiento de todos de que se requiere entregar tierra al ejido. El reconocimiento de las tierras. Así inició en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que mandarle un aplauso desde aquí. Inició con el plan de justicia del pueblo yaqui. Inició pidiendo perdón, no porque él hubiera cometido alguna atrocidad, sino por las atrocidades del pasado que se cometieron durante muchos años contra el pueblo yaqui. Y ese perdón se amplía a todos los pueblos originarios. Hay algunos que deben reconocer que deben pedir perdón y vamos a seguir insistiendo en ello. Pero lo importante es que estamos viviendo una nueva etapa histórica en nuestro país. Y ese es el reconocimiento de los planes de justicia. El plan de justicia del pueblo chichimeca y otomí, que si algo caracterizó a estos pueblos fue la resistencia. Aquí hubo una guerra de muchos años por defender sus tierras, defender sus derechos, y hasta ahora se mantiene ese espíritu guerrero de los pueblos chichimecas y otomíes. Bueno, decía, por aquí lo tengo, que se han reconocido, aquí me pasó Jesús, a quien pido un aplauso porque la verdad una compañera extraordinaria,
Bueno, se ha recuperado la capilla del puerto de Calderón, la solución al conflicto agrario de más de 80 años, donde surge el nuevo ejido, Nuevo Cruz del Palmar. Ahora hablo del FAISPIAM. Se hicieron 5 comedores escolares, se realizó el encuentro de parteras. Venimos de ahí de San Miguel de Allende porque hay un nuevo centro, ¿cómo se llama, Alejandro? Centro de Excelencia en Partería y Bienestar, que ya va a estar en San Miguel de Allende con esta nueva norma que reconoce el trabajo histórico de las parteras. Se apoyó a 712 jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se dieron 1.123 apoyos de vivienda y nos quedan muchas cosas pendientes todavía. Por ejemplo, decreto y catálogo de lugares sagrados, que eso le corresponde al INA, que está aquí el director del INA, que seguimos trabajando en ello. Restauración y protección de capillas familiares y cuecillos, que también le corresponde al INA, también aquí Omar está tomando nota. Atención sobre certeza jurídica de tenencia de la tierra, de otras áreas. Reconocimiento de tierras ancestrales. Solución al plátano, vecino de Cruz del Palmar, también. Atención y dotación de agua potable. Aquí está Efraín Morales, que está tomando nota sobre este tema. Programa Sembrando Vida, que vamos a invitar a Columba que venga para acá, para que lo trabaje. Gasolineras del Bienestar, también que queda pendiente. Vamos, no vino el director de Pemex, pero tomamos nota. Bueno, para las tierras está aquí Edna Vega y está también Víctor Suárez, que es la secretaria de SEDATU y el procurador agrario. Las gasolineras del bienestar, que le encargamos aquí a nuestro compañero director del INPI. Caminos artesanales, Adelfo Regino, director del INPI. Caminos artesanales, está aquí Jesús Esteva, que va a tomar nota. Este año duplicando el recurso para caminos artesanales en todo el país. Así que va. Y tomo nota aquí de lo que nos comentan las compañeras para seguir apoyando con vivienda y el tema de salud, que aquí también está Alejandro Schwartz para tomar nota de todo ello. Bueno, hicimos un programa nuevo también, además de todos los programas de bienestar, de los 3 programas nuevos, que es Pensión Mujeres Bienestar, las becas para secundaria, Rita Cetina, y de Salud Casa por Casa. Hay un nuevo, más que programa, es un nuevo derecho de los pueblos indígenas que está en la Constitución y que ya es una realidad y lo vamos a poner en la ley, que todos los años todas las comunidades indígenas y todas las comunidades afrodescendientes reciban un presupuesto directo, que se llama el FAISPIAM, le pusimos, tiene un nombre medio raro, pero todas las comunidades lo recibieron. Este año lo van a volver a recibir y va a ser más recurso que el año anterior y así todos los años. Esto es algo que va a quedar en la ley, que todos los años debe haber recursos que se dan de manera directa a los pueblos indígenas. Se hace asamblea, en la asamblea se decide para qué se usa, se nombra el comité de ejecución, de vigilancia y una tesorera mujer, porque las mujeres, no es por nada, pero cuidamos mejor los recursos. Bueno, vamos a seguir dando el recurso FAISPIAM.
Claro que sí, este año viene otra vez el apoyo, este año viene otra vez el apoyo. Un aplauso para el comité del FAISPIAM. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Todos los mexicanos tenemos que reconocer la grandeza cultural de México. Quiero cerrar esta participación. Presidente López Obrador se retiró de la vida pública, pero siguió escribiendo, sigue escribiendo. Él dijo, ya no voy a estar en la acción, pero sí en el pensamiento de la Cuarta Transformación. Y quiero leerles, no sé dónde dejé mis lentes, por aquí en algún lado. ¿Aquí abajo? No, ya los perdí. Bueno, les voy a leer un pedacito final de su libro. Este libro se llama Grandeza y vale la pena leerlo. Se cayeron, aquí andan los lentes. Vale la pena leerlo porque justamente habla de la grandeza de México y hace un recorrido por la historia universal y particularmente la historia de las grandes civilizaciones. Fíjense, dice: reitero que escribí este libro, dice López Obrador, pensando en lo necesario que resulta rendir un tributo permanente de agradecimiento a los pueblos originarios de México, del México antiguo. Gracias a su vocación libertaria, a su resistencia, sabiduría y abnegación, se las ingeniaron para no desaparecer ante el exterminio colonizador y lograr la hazaña de transmitirnos de generación en generación no solo los conocimientos adquiridos en miles de años de observar el cielo y convivir en armonía con la naturaleza, sino también sus más preciadas de respeto, honestidad, trabajo, responsabilidad, bondad y humanismo. Esta gran reserva de valores culturales, morales y espirituales es lo que nos ha salvado siempre de los peores males y calamidades. Ya es tiempo de entender que no es posible, conveniente ni justo tratar de negar nuestro pasado de grandeza y de gloria. Aun cuando han transcurrido siglos, afortunadamente estamos a tiempo de rectificar y aceptar que si incorporamos las enseñanzas del México profundo a nuestro proyecto de nación, avanzaremos más deprisa en el propósito de vivir en una república más justa, igualitaria, democrática, libre, fraterna y soberana. Insisto, dice él, no se trata de dominado en el México imaginario de casi siempre, sino de abrirle paso, en definitiva, a lo que viene de lejos y de abajo, como ya se ha visto y haciendo en los últimos tiempos con la atención a los pobres, reconociendo en el pueblo a una fuerza muy poderosa en bien de todas y todos. Pero acordémoslo, construyamos un nuevo pacto social, agregando cláusulas de bondad y de humanismo mexicano, porque si contra la corriente los pueblos indígenas nos han rescatado del desastre, hacia adelante, con la inclusión de las antiguas enseñanzas, con el consenso más amplio y las sumas de voluntades, nuestro querido México irá más aprisa, de menos a más.
¿Y cuál es la parte que debemos reconocer para evitar que el proyecto transformador se finque solo en un pie? La respuesta la encontramos en lo que el finado Guillermo Bonfil Batalla llama, al final de su libro, el dilema inevitable. Aquí transcribo ese interesantísimo fragmento. La conclusión, a mi ver, dice Bonfil Batalla, no puede ser otra que la de proponernos construir una nación plural en la que la civilización mesoamericana, encarnada en una gran diversidad de culturas, tenga el lugar que le corresponde y nos permita ver a Occidente desde México, es decir, entenderlo y aprovechar sus logros desde una perspectiva civilizatoria que nos es propia, porque ha sido forjada en este suelo, paso a paso, desde la más remota antigüedad, y porque esa civilización no está muerta, sino que alienta en las enseñanzas del México profundo. La adopción de un proyecto pluralista que reconozca la vigencia del proceso civilizatorio mexicano nos hará querer ser lo que realmente somos y podemos ser, un país que persigue sus propios objetivos, que tiene sus metas propias derivadas de su historia profunda. ¡Que vivan los pueblos originarios de México! ¡Que viva el pueblo chichimeca! ¡Que vivan los pueblos otomís! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Y hoy es que panubia gatuji gatuju nuna tuju onda. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos,
doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Abu de Juadi Nuna Munzi, de Neje, Tama, Nuna Mandohum Bonda, Claudia Sheinbaum Pardo. De aquí Jamodin Duntish Nuna Pa Nuna Munzi. Y pasa na yo de